Hola, soy Dagger y no se me ocurre qué mierda decir, pero el corte te queda muy bien. El pelo también, pero el corte. Ah, es la boca. Bueno, eso también te queda muy bien. Yo no sé a dónde mierda voy con estos pseudo piropos a la cámara. Pero no sé, como que practico mis habilidades sociales hablándole al foco de una cámara. Bueno, este video es el tercero en la serie del viaje en el tiempo. En el primero hablamos de una definición física y, si se quiere, literaria o filosófica del tiempo. En el segundo dimos algunos saltos por la termodinámica y la razón por la cual pasamos por la termodinámica fue porque en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Con la física obtuvimos una definición del tiempo que nos decía básicamente: el tiempo es una cosa que se mide con un reloj, ¿verdad? El tiempo es algo que podemos medir y que podemos establecer o poner en nuestras cuentas como una variable más. Pero el problema era que la física no tenía ningún interés en la dirección del tiempo. Y para hablar de viaje en el tiempo, para saber si no estamos diciendo cualquier cosa cuando decimos simplemente viajar en el tiempo, nuestra idea era encontrar una definición que nos diera tanto la existencia del tiempo, que eso ya nos lo dio la física nos dice hay algo que se llama tiempo y lo podemos medir, y también que nos diera una direccionalidad, porque cuando hablamos de viajar en el tiempo usualmente nos referimos a que podemos ir para atrás o para adelante, ¿sí? Y para aplicar esta idea de moverse en el tiempo en una u otra dirección, necesitamos que la línea del tiempo que teníamos gracias a la física se convirtiera en un vector temporal. Y eso es lo que logramos en el segundo video. Y ahora, con esta definición en mano, con este vector temporal en mano, vamos a pasar a hablar del viaje en el tiempo en sus apariciones históricas. No vamos a hacer una revisión exhaustiva ni cronológica del viaje en el tiempo y sus apariciones en la historia o en la literatura, porque no nos alcanzaría un video, ni una serie de videos, ni un canal dedicado a eso. Pero bueno, es lo que hay, qué sé yo, vamos. Cuando se pretende historiar el viaje en el tiempo, se suele mencionar más temprano que tarde a La máquina del tiempo, la novela de Orson Welles publicada en 1895, como el libro que dio el puntapié inicial al tema. En esta cita obligada del tópico, un científico inglés logra construir un aparato que le permite desplazarse en el tiempo y lo utiliza para viajar miles de años al futuro y eventualmente volver a su punto inicial. En lugar de concentrarse en su futuro cercano, Welles manda a su viajero 800.000 años en el futuro, donde se encuentra con los Eloi, unos seres humanoides pequeños y aniñados que rondan la Tierra, convertida en una especie de espacio paradisíaco. Además de los Eloi, el protagonista se topa con los Morlocks, una variable antropomorfa, más bestial y agresiva, que aparentemente también derivaría de la evolución humana. Y bueno, pasan cosas, no te voy a contar toda la historia. Pero hay dos cosas interesantes que me gustaría resaltar de la exploración del viaje en el tiempo que hace Welles. En primer lugar, que Welles hace un viaje en el tiempo por asimilación del tiempo al espacio. Lo que hace en su línea argumental principal, Welles, es decir que el tiempo es una dimensión más, igual que las tres convencionales, y esto es sumamente importante y fue muy poderoso en su momento, porque a finales del siglo XIX la idea de la cuarta dimensión, que es a donde va a parar el tiempo en la propuesta de Welles, era muy común y era muy utilizada. Era básicamente un comodín para las cosas que salían de lo normal. Oye, despacio, cerebrito. Esto es muy distinto de nuestra idea de viajar en el tiempo en forma termodinámica, la que vimos en el video pasado, en la cual la regresión o el adelanto temporal se daba por revertir o adelantar causas y efectos. A través de reducir la cantidad de entropía o aumentarla en un sistema, podíamos generar la impresión de que había pasado más o menos tiempo en el mismo, lo cual es, por supuesto, una forma de viajar en el tiempo muy traída de los pelos, que simplemente fue una digresión de las implicancias de la entropía en la termodinámica. Para eso, acordate, podés ir a ver el segundo video en el cual lo vemos en detalle. Basta de garabatos, Orate. Hay una vida en riesgo. Necesitamos acción. Toma eso, asquerosa dimensión. En segundo lugar, cabe resaltar que el interés de Welles principalmente no está en el desempeño interino de nuestra especie y en los detalles de corto plazo, sino que le interesa ver qué cuenta la metahistoria evolutiva, ¿no? Cómo se desarrollaría nuestra especie a lo largo de muchísimos años si continuasen las tendencias que él observaba en su tiempo. Los Eloi, por ejemplo, son totalmente despreocupados, son aniñados y bastante ineficaces, lo cual denota que para Welles el ser humano tendería a inutilizarse o debilitarse en sus capacidades físicas y acaso cognitivas gracias a
los esfuerzos que le llevaron a tener más y más comodidades. Esta idea es bastante frecuente, se me vienen a la mente los gordos de Wall-E, la sociedad entera de Idiocracy y también los viejos esos que tienen en Facebook y que no lo saben usar, pero se pasan el día intentando porque no sé, es su misión de la vida, es su camino ninja. Y vienen y te dicen, che, mirá lo que me mandó, vos que sabés de estas cosas, mirá lo que me mandó, y hacen así porque no ven un carajo, mirá lo que me mandó Carlitos acá, dice, ¿cómo hago para mandárselo a Sara? Te dicen, y te muestran algo que está en el inicio de Facebook porque creen que el inicio es una serie de DMs que les están enviando a ellos personalmente. Los mismos tipos que sacan la foto así con un ángulo de 90 grados, como si estuvieran en una especie de exhibición de papadas y felicitan a Mia Khalifa por sus grandes méritos médicos. Pero por más interesante que sea, La máquina del tiempo no es ni por asomo la primera aparición de la idea del viaje en el tiempo en la literatura o en la ficción en general o incluso en la mitología. Se lo suele utilizar como ejemplo pivotal porque es la primera aparición popular en la cual el viaje en el tiempo es oficiado por una máquina, un aparato hecho con la intención de viajar en el tiempo. Son dos aspectos interesantes en los cuales vamos a ahondar un poco más adelante: el hecho de que haya una intencionalidad y el hecho de que sea un aparato y no un dispositivo místico. Es la primera aparición conocida en la cual el viaje en el tiempo tiene la forma con la cual todos nosotros la designaríamos, ¿no? Es el primer viaje en el tiempo al estilo Volver al Futuro. Pero antes de La máquina del tiempo estuvo El reloj que fue para atrás, de Edward Mitchell, publicado en 1881, en el cual el dispositivo que posibilita el viaje en el tiempo es también un aparato, es un reloj. Pero el motivo por el cual viaja en el tiempo, por el cual produce ese efecto del reloj, es místico. El reloj simplemente cuando va para atrás retrocede el tiempo, no hay ninguna ingeniería detrás ni la pretensión de que haya una intención detrás de ese viaje. Lo mismo pasa con la novela de Twain, un yankee en la corte del rey Arturo de 1889, en la cual al protagonista se lo manda en un viaje temporal por la vía más interesante o bizarra que me he encontrado, de un golpe. Literalmente se lo manda al pasado de un porrazo. Para Bob Marley no había muerto de un porrazo. ¡Oh no! Bob Marley es un viajero en el tiempo, ¡no! Y ahí tenés que poner electro o algo para hacerme quedar menos pelotudo, Fran. ¡Oh no! Por más interesantes o atractivas que parezcan estas ideas del viaje en el tiempo por fines o por vías místicas, realmente no me parecen tan atractivas como me resultó en primera instancia La máquina del tiempo. La primera vez que me topé con esa novela esperaba encontrarme con un acercamiento más prematuro a la idea del viaje en el tiempo, y sin embargo me sorprendió positivamente el hecho de que la racionalización sea tan detallada y tan clara y contemporánea. Parece coetáneo el libro cuando uno se lo encuentra desde nuestro contexto. El viajero de Wells utiliza, como ya dijimos, la cuarta dimensión, que en aquel momento era una especie de más allá por excelencia. Todo lo que no, hadas, dioses, todo lo que no tenía explicación era susceptible de ser introducido en el catálogo de las cosas que van en la cuarta dimensión. Pasemos a otro ejemplo. En 1919 Max Beerbohm, Antonio Rodríguez publicó Enoch Holmes en 1919, un relato cortito en el cual el viaje en el tiempo se da de la forma que nos es muy común, ¿no? La gran Ghost Rider, viene el diablo y le propone al protagonista un trato. Básicamente ese es el leitmotiv. Pierde y me llevo a tu padre de homenaje, como diría Cancerbero. El demonio, si bien por fines místicos, apela a una relativización del tiempo que es muy atractiva, dejando prueba de que no es necesario ir por la vía tecnocrática para lograr una interesante propuesta sobre el viaje temporal o una buena reflexión filosófica. El relato dicho sea de paso, es muy interesante y muy recomendado. Es cortito como la tuya y tiene un final que tiene un plot twist que es una belleza. Enoch Holmes, búscalo y compralo, pagalo. Estos ejemplos, no obstante, siguen siendo sumamente recientes. En cuanto a la sola idea de moverse en el tiempo, la gente viene jugando con el concepto desde hace bastantes siglos. Uno de los primeros ejemplos conocidos de la idea del viaje en el tiempo no estuvo escrito en papel ni representado en el cine, sino en hojas de palma. El Majábharata, uno de los textos axiales y más antiguos de la épica hindú. Se considera que este texto data de más o menos el 400 a.C. y en él aparece, entre otras, la historia del rey Kakudmi, quien buscaba pareja para su hija Revati. Era tipo la versión hindú de un novio para mi mujer.
Como no encontraba a nadie apropiado para casarse con su, con su hija Ribotril, el rey decidió pegarse una escapada al Brahmaloka, donde vive Brahma, el dios con D mayúscula para el hinduismo. Una vez ahí, el rey quiere hablar con Brahma para preguntarle con quién debería casarse su hija, pero resulta que el dios estaba escuchando a una banda y le pide que espere en recepción. Le dice: aguantá ahí un toque, hay revistas, lee, que te va a hacer bien. Y le dice: esperá que estoy escuchando a los muchachos. No quería interrumpir a los músicos el tipo. Entonces le dice: esperame. Y lo hizo esperar 20 minutos. Se ve que era un tema de Pink Floyd, ¿no? Porque estuvo 20 minutos en la recepción esperando. Y bueno, después de un rato lo atendió. Dijo: bueno, pase, que lo atiendo. Sin turno igual no lo debería atender, dice. Es toda la burocracia divina de esas boludeces. Bueno, cuestión que después de que pasaron esos 20 minutos, el rey va y le dice al dios: che, muy lindo el tema. Está copada la revista. La revista era una para ti de hace 6 meses, pero bueno. Como para arrancar bien, ¿viste? Le dijo: muy linda la revista, muy interesante, aprendí cosas. Y le dice: bueno, pero ahora mi pregunta, señor Dios, Jesús, quiero saber, usted me entiende, quiero saber con quién se tiene que casar mi hija. Y el dios le dijo: así le dijo. La deidad le explica entonces al rey Kakudmi y a su hija Alplax que el tiempo pasa distinto en distintos niveles de realidad. El tiempo es todo el tiempo. Y que desde que ellos habían llegado ahí al reino de Brahmaloka, habían pasado 27 chaturyugas. Un yuga es una medida de la mitología hindú que dura aproximadamente 1 millón de años, y un chaturyuga son 4 yugas. Así que en la Tierra habían pasado aproximadamente 110 millones de años más o menos. Tremendo troll el dios igual, ¿no? Le dijo: bancame 20 minutitos. Bancame 20 minutos, padre, tan apurado estás. Le dijo: ¿qué te cuesta? 20 minutos, terminan de tocar los muchachos. No sea maleducado. Escuchá léete la revistita, dale. Léete la revistita. Y mientras tanto sabiendo, ¿no? Que le estaba arruinando la vida al chabón. Cuestión que después de la troleada masiva del dios, el rey Kakudmi reaccionó de la forma que reaccionaría cualquier ser humano racional, ¿no? Le dijo: oh no, todo mi reino desaparecido, mi esposa, mis súbditos, mis tierras, todo es cosa del pasado, bebé. Es todo cosa del pasado. Y ahora, ¿quién se va a empernar a mi hija? Como sabía que medio que era su culpa por haberle mandado a leer una revista mientras pasaban millones de años en la Tierra, el dios se compadece y le dice: no te hagas problemas, yo me hago cargo. Y se bajó la bragueta y se la agarchó y no, mentira. Le dijo: a tu hija Clonazepam se la podés mandar a que te la atienda un conocido mío, y lo mandó a que se casara con Balarama, que era el hermano de Krishna. Ambos los dos ambos encarnaciones de Vishnu en la Tierra. Un detalle interesante sobre esta historia como moraleja es que cuando vuelven a la Tierra, Kakudmi y su hija se encuentran con que la humanidad se había entorpecido, encuentran una humanidad más tonta, más sencilla, menos vigorosa, menos venosa, y esto nos recuerda a la idea que plantea Wells, ¿verdad? Es muy semejante a este mismo postulado de que la humanidad, dadas las comodidades de su tiempo, tiende a hacerse cada vez más inútil. Es un poco de perspectiva para entender que tal vez esta idea de que los tiempos actuales están haciendo cada vez más torpe o más débil o menos vigoroso al ser humano, pueden ser más un rasgo de una forma de pensamiento y particularmente un rasgo del conservadurismo que una observación histórica fehaciente. La historia del rey que fue troleado por una cerveza no es ni por asomo la única aparición mitológica de la idea del viaje en el tiempo. Está también la historia de Urashima Taro, en la cual un pescador, o bueno, varía dependiendo de la versión, pero en general es un pescador japonés, se salva a una tortuga y esa tortuga resulta ser una especie de ser místico que lo lleva a un reino lejano en el cual el tiempo pasa mucho más lento, con lo cual cuando vuelve a su tierra no habían pasado millones de años, pero sí habían pasado por lo menos un siglo. Esta historia no me llama tanto la atención y no se me ocurre ningún chiste para hacer con los nombres, así que voy a dejarla ahí. Como fuera que fuese, parece que esta idea de viaje en el tiempo es bastante común, ¿no? Parece que en situaciones muy distintas, en tierras lejanas y épocas disímiles, sin embargo, muchas personas han llegado a esta misma noción, ¿no? Esta misma posibilidad, y la han representado, ya sea en la ficción o en la mitología. ¿De dónde viene esta imaginación que nos surge en contextos tan diferentes? ¿Hay una especie de mecanismo intrínseco en nuestro cerebro o una tendencia mística que nos lleva a la revelación de esta idea?
Bueno, más o menos. En su libro sobre el tema, James Blake da una explicación lingüística que resulta muy atractiva. Puede que nuestra utilización de términos espaciales para referirnos al tiempo tenga mucho que ver con la sugerencia implícita de que el tiempo es una cosa espacial en sus propiedades. O sea, si te pones a perseguirte la cola cuando hables del tema del viaje en el tiempo, o cuando hables del tiempo en general, te vas a dar cuenta que más temprano que tarde vas a estar utilizando sinestesia, vas a estar utilizando metáforas espaciales. Nos movemos entre distintos puntos del tiempo que están separados por plazos, hora largos, hora cortos. Y cuando alguien tiene que concentrarse en el futuro le decimos que mire para adelante, lo mismo que el pasado pisado queda atrás. Como dice en Shorty Row, el viaje en el tiempo bien entendido es la aplicación errónea de una metáfora espacial a un fenómeno no espacial. Tanto el relato de Kakutmi como el de Urashima denotan una forma específica del viaje en el tiempo, la dilatación del tiempo, que si recordás el primer video sobre el tema, la dilatación del tiempo es lo que en teoría posibilitaría el paradigma relativista de la física. Sin embargo, la utilización del continuo espacio-tiempo para denotar el viaje en el tiempo ya había sido anticipado en cierta forma en una sucesión de domingos o 3 domingos en una semana, como también se lo conoce, un texto de Poe publicado en 1841, en el cual básicamente el viaje en el tiempo se hace la vuelta al mundo en 180 días, en 80 días, en 81, ¿cuánto era? La vuelta al mundo en un par de días. Pero la idea es básicamente que si nos desplazamos hacia atrás en el espacio, podemos retroceder en cierta forma en lo que consideramos el tiempo en cada uno de los lugares en los que estemos. Pero no es necesario dar la vuelta al mundo para viajar en el tiempo. En realidad lo haces constantemente. Pensar toma tiempo, una señal tiene que viajar desde tus extremidades hasta tu cerebro y ser procesada, y eso no es inmediato por más que sea muy rápido. Si te tocas la nariz y la punta del pie al mismo tiempo hasta que ambos estímulos lleguen a tu cerebro y sean apropiados por tu conciencia, van a pasar plazos distintos. Primero que va a pasar tiempo entre ambos eventos y la apropiación de tu conciencia del hecho, y segundo que el tiempo que va a pasar entre uno y otro va a ser distinto porque hay una separación física más prolongada entre tu pie y tu cerebro y tu nariz y tu cerebro. Además, tu conciencia, el procesamiento cognitivo de los fenómenos externos no tienen un tratamiento equivalente. Tu cerebro no trata del mismo modo a todas las señales que recibe. Hay señales que tienen prioridad, hay señales que vienen con coronita. Hay un video de Vsauce muy bueno sobre el tema, y si te interesa te lo dejo picando. Te voy a dejar un enlace en la descripción de este video. La astrología también nos habla de esta sincronicidad del tiempo dada por el punto de referencia, el hecho de que el espacio influye en el tiempo, particularmente porque la velocidad a la que puede viajar la luz es limitada. Si querés una exposición acabada, interesante y totalmente exhaustiva de este problema, no hace falta más que te lleves a un par de amigos una noche estrellada al patio y se quede mirando el cielo por un rato. Vas a ver que más temprano que tarde alguien va a decir, y pensar que esa luz que estamos viendo pertenece a estrellas que ya murieron hace muchos años y que todavía estaban viajando hacia nosotros, alguna cosa así. Es tremendo, boludo. Esa discusión ya la tuve como 85 veces en mi vida. En su comentario de la máquina del tiempo, Israel Sangwill le dio a este hecho un giro revelador. Si nosotros estamos viendo el pasado de estrellas distantes, significa que desde un punto de referencia distante están viendo nuestro pasado. O sea que la idea de que el tiempo pasa es imposible como la concebimos. El tiempo está ahí y es dependiente necesariamente del plano de referencia en el que estemos. Más interesante aún, pareciera que el tiempo o el estado de cosas y la realidad en suma es una cuestión de perspectiva. En función de qué tan lejos estés de un punto, vas a tener una visión de la realidad totalmente diferente. Es loquísimo porque implica que estoy tomando té de canela y manzanilla, si no me equivoco. Este sencillo giro es poderoso para darnos una noción más laxa del presente, para entender que no necesariamente somos un punto rodeado por eventos simultáneos, sino que nuestra conciencia es el resultado de un estado de cosas que incluye una combinación de esas cosas, bajo la cual es dable pensar este hecho. Es como si abro un cajón y tiro todo lo que hay en él en el espacio de esta habitación, y resulta que entre las cosas que había en esa habitación hay un espejo. Y de repente ese espejo se combina con la luz de la habitación y refleja todo lo que hay en la habitación. El espejo sigue siendo un pedazo de la habitación, sigue siendo una porción de las cosas que están ahí, pero es una combinación específica de las cosas de ese espejo y esa habitación que permite el reflejo o la percepción
mediante el reflejo de esa habitación. Nosotros seríamos el espejito, o parafraseando a Carl Sagan malamente, ese espejito sería la herramienta de la habitación para verse a sí misma. La observación de Zangwill me encanta porque no introduce ninguna pieza de información nueva, simplemente reconfigura algo que ya sabíamos para alertarnos de que lo que nosotros consideramos el pasado puede estar ocurriendo ahora mismo desde otra perspectiva. Y no solamente nuestro pasado, sino toda nuestra historia. Viajar al pasado podría ser simplemente una cuestión de perspectiva. En cualquier caso, es interesante cómo las primeras apariciones del viaje en el tiempo en la historia aparecen hablando casi siempre del viaje al futuro. ¿Será que la fascinación futurista se agotó con el tiempo? Tal vez la perspectiva de deterioro ecológico nos desanime la idea de andar tanteando adelante. Tal vez hoy día somos más conscientes de los peligros del futuro y estamos en nuestras fantasías sobre traslaciones en el tiempo dejando ver un aspecto de nuestra cultura, el ánimo de nuestro tiempo. ¿Acaso hoy, para bien o para mal, el futuro no nos parezca tan amigable y tal vez se nos ocurra inhabitable? O no, yo qué sé. Lo que sí no sería extraño es que en los albores de la revolución industrial y con la expansión capitalista tan marcadamente relacionada con la noción de progreso, la gente sintiera que el futuro era sí o sí para bien. Esto explicaría la primacía de los medios técnicos para viajar al futuro o para viajar al tiempo en general después de la obra de Wells. Lo mismo que con los ejemplos más viejos que dimos acorde a la cosmovisión de la antigüedad, los viajes en contextos mitológicos eran por vías místicas o luminosas. La industrialización y el cientificismo le dieron a esta clase de soluciones un aspecto infantil, porque la aproximación mitológica a la realidad era vista como primitiva, algo del pasado y en vías de superación. El contacto con la otredad cultural, la incivilización, debió ser para las naciones avanzadas un estímulo para querer diferenciarse incluso en la ficción de esas formas pasadas. Y de ahí que a partir de la máquina del tiempo el acercamiento al viaje en el tiempo sea predominantemente tecnocrático. Los relojes que recientemente se habían empezado a producir en masa y cuya sincronización era también bastante reciente, se convirtieron en el símbolo predilecto para oficiar la traslación temporal. Además, si sostenemos que hay una asimilación lingüística entre el tiempo y el espacio, esta aplicación errónea de una metáfora espacial a un fenómeno no espacial, no resulta para nada absurdo pensar que ante la proliferación, la aparición de tantos aparatos que reducían o afectaban el espacio, la imaginación rápidamente digresionara hacia creer que aparecerían aparatos que hicieran lo mismo con el tiempo. Es decir, si la técnica nos estaba dando tantos aparatos como ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, que reducen o afectan el espacio y distorsionan lo que tradicionalmente se conocía como distancia, no resulta absurdo que la gente empezase a pensar que tarde o temprano la técnica iba a hacer lo mismo con el tiempo, dado que son dos cantidades que la imaginación, por esta metáfora errónea, parece poner en equivalencia. Algo muy parecido, para dar otro ejemplo, podríamos observar en las Memorias del siglo XX publicada por Samuel Maiden en 1733. El estilo de esta obra es semejante al de las crónicas de viajeros que descubrían tierras distantes. Es un texto parecido y acaso incluso satírico de los viajes de Gulliver, que se publicó 7 años antes. No parece casualidad que el tema del viaje en el tiempo planteado en este contexto tome la forma epistolar tradicional de esa época. Hacia 1730 había un gran revuelo en Occidente con la idea de descubrir pedazos de tierra ignotos, de abrirle a la civilización puertas que el mundo aún tenía cerradas. El mundo transoceánico era un escenario mucho más interesante en aquel tiempo y esto posiblemente haya sido un estímulo para la imaginación, del mismo modo que el desarrollo tecnológico y la noción de progreso de la ciencia pudo haber sido un gran estímulo o un rector de las ideas que hicieron que el viaje en el tiempo tomase una forma tecnocrática en ejemplos como el de Wells. En fin, no sería nada raro, es bastante bizarro pensar que la ficción no va a tomar cosas de su tiempo. La ficción usualmente caricaturiza y se nutre de su contexto para plantear variables posibles de la realidad que circunda. Pero me parece divertido que se evidencien marcas coetáneas, signos del propio tiempo en historias que justamente pretenden jugar a estar en otro tiempo. Ahora, habrás notado que hasta acá venimos hablando casi exclusivamente de viajes al futuro. Ya sea por medios mágicos o tecnológicos, casi todas las historias que planteamos o que desarrollamos en alguna longitud
hablan específicamente de viajar hacia adelante. Si bien el viaje al futuro puede parecer bastante problemático, místico, no suele ser tan conflictivo a la hora de pensarlo, particularmente porque la flecha del tiempo y la causalidad suelen mantenerse indemnes. En casos como el de Wells, el viajero va, observa, tiene algún impacto en el futuro y vuelve, pero eso no afecta necesariamente lo que antecedió a ese mismo viajero. Cuando hablamos de viajes al pasado, las cosas suelen ponerse bastante más complejas, bastante más rápido. Y es por eso que específicamente evité hablar largamente de historias que viajasen al pasado, porque los viajes al pasado son mucho más susceptibles de generar paradojas. Y las paradojas son un tema bastante interesante, por lo cual vamos a dedicarle el próximo video a eso. Si te interesa el tema, te invito a acompañarme en el próximo video, a menos que vengas del futuro y ya hayas visto ese video. Si estás en el futuro y ya viste ese video, espero que hayas llegado por vías naturales y no porque algún dios te decidió trolear. Y bueno, chao. ¡Ah!